Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día sencillamente espectacular, un día lleno de energía positiva y, por supuesto, de mucha emoción como la que vamos a compartir juntos hoy. Les doy la más cordial bienvenida una vez más a su espacio favorito, su refugio virtual donde las noticias, los chismes más jugosos y las transformaciones más impactantes del mundo del espectáculo convergen para crear una experiencia única. Aquí en este rinconcito digital, no solo nos limitamos a informar, sino que nos sumergimos en las historias, analizamos los detalles y nos conectamos con la pasión que impulsa a nuestros ídolos. Y hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, un plato fuertísimo, de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a hablar de un galán que ha conquistado corazones a lo largo y ancho del planeta, un actor que no le teme a los desafíos, que se entrega por completo a sus personajes y que está dispuesto a transformarse radicalmente para dar vida a figuras icónicas que perduran en el tiempo. Sí, señoras y señores, estoy hablando de él, del inigualable, del mismísimo Can Yaman. Pero, alto ahí. No nos vamos a dejar llevar por sus encantos, no vamos a hablar de sus romances, ni nos vamos a deleitar únicamente con la contemplación de sus abdominales. No, hoy vamos a centrarnos en algo mucho más profundo, en algo mucho más significativo, su metamorfosis, su transformación camaleónica para encarnar a un personaje que marcó una época, que se convirtió en un símbolo de rebeldía y justicia, y que regresa con más fuerza que nunca para conquistar a una nueva generación Sandokan. Así es, mi gente. Can Yaman se ha puesto en la piel del valiente, del audaz, del intrépido pirata malayo, y el cambio es simplemente alucinante, un espectáculo digno de admiración. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante viaje de transformación, en este proceso creativo que ha llevado a Can Yaman a convertirse en Sandokan, les recuerdo, con la mayor de las sonrisas, que si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este oasis de entretenimiento, no se olviden de suscribirse al canal y, lo más importante, de activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo, ni una sola actualización, ni una sola primicia. Tenemos contenido fresco, emocionante y exclusivo casi todos los días, y no querrán quedarse fuera de la conversación, no querrán perderse ni un segundo de la magia que compartimos aquí. Únanse a esta gran familia, a esta comunidad de apasionados del mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano, vamos a lo que nos interesa. Como muchos de ustedes ya sabrán, Sandokan es un personaje literario de renombre, una creación magistral del escritor italiano Emilio Salgari. Este personaje audaz y carismático ha sido adaptado a la televisión en numerosas ocasiones, cada una con su propio estilo y enfoque. Sin embargo, la serie original, protagonizada por el icónico Kabir Bedi, se convirtió en un fenómeno mundial en la década de los 70, cautivando a audiencias de todas las edades y culturas con su historia de aventuras, romance y rebeldía. Y ahora, décadas después de aquel hito televisivo, Sandokan regresa con una nueva adaptación que promete ser épica, una producción ambiciosa que busca honrar el legado del personaje y llevarlo a un nuevo nivel de espectacularidad. Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, Can Yaman. ¿Quién mejor para dar vida a este héroe rebelde, a este símbolo de la lucha por la libertad, que este talentoso actor turco? Can Yaman ha demostrado en múltiples ocasiones su versatilidad, su capacidad para adaptarse a diferentes roles y su inquebrantable compromiso con cada uno de sus personajes. Lo hemos visto interpretar a galanes románticos, a hombres de negocios ambiciosos y a personajes con un trasfondo emocional complejo. Pero seamos honestos, este desafío es de otro nivel, un reto que exige una transformación integral, tanto física como mental y emocional. Lo primero que hay que destacar, lo que salta a la vista de inmediato, es el cambio físico radical al que se ha sometido Can Yaman. Adiós al cabello rubio, al look de galán moderno y a la imagen pulida que lo caracterizaba. Hola al cabello oscuro, largo y rebelde, que le da un aire salvaje y misterioso. Hola a una barba poblada y cuidada, que le otorga un aspecto aún más varonil y enigmático. Pero la transformación no se queda en la superficie, no se limita a un cambio de imagen. La metamorfosis de Can Yaman va mucho más allá de lo puramente estético. Can Yaman ha tenido que someterse a un intenso entrenamiento físico para estar a la altura de las exigencias del personaje. Recordemos que Sandokan es un guerrero, un pirata que se enfrenta a peligros constantes, que lucha contra enemigos poderosos y que necesita estar en plena forma para sobrevivir en un entorno hostil. Yaman ha compartido en sus redes sociales algunos detalles de su entrenamiento, y madre mía. Lo hemos visto practicando artes marciales,
perfeccionando sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Lo hemos visto entrenando con la espada, dominando el arte de la esgrima con elegancia y precisión. Lo hemos visto montando a caballo, cabalgando a toda velocidad por paisajes espectaculares. Un verdadero despliegue de habilidades, una muestra de su dedicación y compromiso. Se nota que se ha tomado muy en serio la preparación física para este papel, que ha dedicado horas de esfuerzo y disciplina para construir un cuerpo fuerte, ágil y resistente, capaz de transmitir la fuerza y la destreza de Sandokan. Pero la transformación no es solo física, también es mental y emocional. Can Yaman ha tenido que sumergirse en el universo de Sandokan, conocer su historia, entender sus motivaciones, conectar con su espíritu rebelde y justiciero. Ha tenido que comprender por qué Sandokan lucha contra el Imperio Británico, porque defiende a los oprimidos y porque está dispuesto a arriesgar su vida por sus ideales. Y aquí es donde entra en juego el trabajo de investigación y preparación que ha realizado el actor. Yaman ha leído los libros de Emilio Salgari, ha visto las adaptaciones anteriores, ha estudiado la historia de la época y ha trabajado con un equipo de expertos, historiadores y asesores culturales para construir su propia versión de Sandokan, una versión que sea fiel al espíritu del personaje pero que también aporte algo nuevo y original. En entrevistas, Can Yaman ha expresado su admiración por el personaje y su deseo de honrar su legado. Ha dicho que se siente muy afortunado de tener la oportunidad de interpretarlo y que está dispuesto a darlo todo para que esta nueva adaptación sea un éxito, para que el público conecte con Sandokan y se emocione con sus aventuras. Y no solo él está emocionado, nosotros también. Las primeras imágenes de Can Yaman caracterizado como Sandokan han causado furor en las redes sociales, desatando una ola de entusiasmo y expectación. Los fans están encantados con el cambio físico del actor, con su nuevo look salvaje y enigmático, y están ansiosos por ver su interpretación del personaje, por descubrir cómo Can Yaman dará vida a Sandokan en la pantalla. Pero más allá del aspecto físico, lo que realmente importa es la capacidad de Can Yaman para transmitir la esencia de Sandokan, para capturar su alma rebelde y su espíritu justiciero. Su valentía, su nobleza, su pasión, su lucha por la justicia. Todos estos elementos son cruciales para que el personaje cobre vida en la pantalla, para que Sandokan se convierta en algo más que un simple personaje de ficción, para que se convierta en un símbolo de esperanza y resistencia. Y creo que Yaman tiene el talento y la dedicación necesarios para lograrlo. Lo hemos visto en otros papeles, donde ha demostrado su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones de manera auténtica y para crear personajes memorables. Además, el actor cuenta con el respaldo de un equipo de producción de primer nivel, que está invirtiendo recursos y talento para que esta nueva adaptación de Sandokan sea un espectáculo visualmente impresionante y narrativamente cautivador. La serie se está rodando en diferentes localizaciones de Italia y del sudeste asiático, lo que garantiza una ambientación realista y exótica, transportando al espectador a un mundo de aventuras y misterio. El vestuario, el maquillaje, los efectos especiales. Todo está siendo cuidado al detalle para crear una atmósfera creíble y envolvente, para sumergir al público en el universo de Sandokan. ¿Y qué podemos esperar de la trama? Pues aunque todavía no se han revelado muchos detalles, se sabe que la serie se basará en los libros de Emilio Salgari, pero también incorporará elementos nuevos y sorprendentes, giros inesperados y personajes que no aparecían en la historia original. La historia se centrará en la lucha de Sandokan contra el Imperio Británico, su romance con Lady Mariana, una joven inglesa de la que se enamora perdidamente, y sus aventuras junto a su fiel amigo Yáñez de Gomera. Pero también se explorarán temas como la justicia social, la libertad, la identidad y la lucha contra la opresión. La serie promete ser una combinación de acción, aventura, romance y drama, con un mensaje de fondo que resonará con el público actual, una historia que nos hará reflexionar sobre los valores que defendemos y las causas por las que luchamos. En definitiva, la transformación de Can Yaman para Sandokan es un ejemplo de su compromiso con su trabajo y de su disposición a asumir retos cada vez mayores. Es un actor que no se conforma con lo fácil, que busca constantemente nuevos desafíos y que está dispuesto a darlo todo para sorprender a su público. Y creo que esta nueva adaptación de Sandokan será un punto de inflexión en su carrera. Le permitirá mostrar su talento a un público aún más amplio y consolidarse como uno de los actores más importantes de su generación. Así que, mi gente, estemos atentos a las próximas noticias y novedades sobre esta serie. Estoy segura de que nos dará muchas alegrías y que Can Yaman nos sorprenderá con su interpretación de Sandokan.
Y hablando de transformaciones impactantes, ¿qué les parece si en el próximo vídeo hablamos de otras metamorfosis sorprendentes de actores y actrices? Déjenme sus sugerencias en los comentarios y las tendré en cuenta para futuros vídeos. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la transformación de Can Yaman para Sandokan. Como hemos visto, el actor se ha sometido a un cambio físico y mental radical para dar vida a este personaje icónico. Ha entrenado duro, ha investigado a fondo y ha puesto todo su talento y dedicación en este proyecto. Estoy segura de que su interpretación de Sandokan será memorable y que esta nueva adaptación de la serie será un éxito. Les agradezco de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y dejarme un comentario con su opinión. ¿Qué les parece la transformación de Can Yaman? ¿Están emocionados por ver la serie de Sandokan? Quiero saber lo que piensan. Y por supuesto, si todavía no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Únanse a esta gran familia y no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo casi todos los días y no querrán quedarse fuera de la conversación. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de mis últimas novedades. Los espero por allí. Muchísimas gracias por su tiempo y su cariño. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta pronto.